Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición del Mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Es muy grave la situación en una apartada región del Guaviare, ubicada a más de 140 kilómetros de San José. Al menos 50 muertos dejarían hasta ahora los enfrentamientos entre dos grupos de las disidencias de las FARC. Catalina, entre las víctimas habría varios menores de edad que constantemente son reclutados por estos grupos al margen de la ley. A esta hora el ejército intenta llegar a ese lugar mientras las autoridades del Guaviare le hicieron un llamado al gobierno para aumentar la seguridad. En el departamento, Paula Belalcázar, ¿cuál es la situación a esta hora en la zona? Ana Milena, buenas tardes. A esta hora tropas del ejército están desplegadas en el sector del Boquerón. Su propósito es intentar llegar por aire y por tierra al sector de la Siberia en la vereda Barranco Colorado, a 140 kilómetros de San José del Guaviare, donde se presentan estos combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. De acuerdo a informaciones de la comunidad, los enfrentamientos dejarían hasta el momento más de 50 muertos y tienen en riesgo al menos a 100 familias en esta zona. Hay que decir que algunas personas que viven en esta zona del país registraron estos combates, lograron grabar las ráfagas de fusil mientras permanecían escondidas en sus casas. Estas son las primeras imágenes que se conocen de esta vereda alejada del casco urbano de la capital del Guaviare. Veamos y escuchemos la intensidad de los enfrentamientos. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, fue enfático en que pueden ser más de los 50 muertos en combate que están abandonados en esta zona porque las autoridades no han podido ingresar a realizar los levantamientos. Mientras tanto, la crítica situación de orden público mantiene en máxima alerta a esta población que no puede salir de su casa por miedo a los enfrentamientos que se presentan a pocos metros de sus viviendas. Por información preliminar sabemos que ya están, por decirlo, acopiados en un punto. Esa es la información que tuvimos anoche a través del Consejo de Seguridad y hoy estamos trabajando en coordinación con las entidades y demás para lograr el traslado de estos cuerpos hacia San José del Guaviare. Por su parte, el ministro de la Defensa aclaró que estas confrontaciones entre las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá tienen un objetivo principalmente económico relacionado con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal y pretenden tener el máximo control territorial en esta zona del país. El ministro dijo que las tropas no han podido llegar al punto exacto de los combates por temas de mal tiempo por aire y posible riesgo de emboscadas por tierra. También se refirió a que entre los muertos habría varios menores de edad que fueron reclutados por estos grupos armados. Demasiado crudas en todo sentido. No tienen ningún respeto por la vida, no valoran la vida y mucho menos la valoran la de los menores de edad. Probablemente dentro de los muertos hay menores de edad. ¿De dónde los traen? Generalmente del Cauca o algunas veces del Caquetá. En este caso no sabemos exactamente cuántos, porque hasta ahora estamos llegando con la tropa allá. ¿Por qué no hemos llegado de manera más rápida? Un dato importante es que, de acuerdo con las autoridades locales, algunas de las zonas más afectadas, como Barranco Colorado y la Siberia, en zona rural de San José del Guaviare, no podrán ejercer su derecho al voto por falta de garantías de seguridad y también por el colapso de vías de acceso por las intensas lluvias que se están presentando en este momento. Hoy se cumplen 10 años de la intervención que acabó con el antiguo Bronx en Bogotá. La también conocida L fue la zona de microtráfico y crimen más temida de la capital.
Estas 3 calles, ubicadas en el barrio Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires, en pleno centro de Bogotá, operaron durante años sin ley, dominadas por mafias. Allí se ejercía la explotación sexual, el secuestro, la tortura y el microtráfico. Ese fue el territorio que se configuró después de lo que se conocía como el cartucho, pero terminó siendo peor, más violento, más cerrado, más temido. Las autoridades no podían entrar. El Bronx terminó convirtiéndose en el mayor enclave criminal impuesto en el corazón de la capital del país. Estaba a una distancia aproximada de 12 cuadras de la presidencia, a cerca de 8 cuadras de la Alcaldía Mayor de Bogotá y quizá lo que más impactaba a los colombianos, a tan solo 6 cuadras del antiguo comando de la Policía Metropolitana en la avenida Caracas con calle Sexta. Mayra Tenorio le ha seguido la pista a este aniversario y nos tiene todos los detalles. Mayra, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Quiero arrancar este especial mostrando esta memoria. Volvemos a las calles 10 años después, a esta, la única casa que seguirá en pie como Museo de la Memoria. Con un equipo de Noticias Caracol, camarógrafos, editores, reconstruimos qué pasaba en estas 3 calles que son vistas como un mismo infierno. Esta casa es el único predio que queda en pie y nos relata uno de los capítulos más oscuros de Bogotá. Recorrerla es devolverse en el tiempo, un tiempo marcado por el miedo, por el abandono, los horrores y el crimen. Hoy, 10 años después, volvemos a lo que se conocía como el antiguo Bronx, después de su intervención. En este lugar, en esta L, se intenta y se cuenta otra historia distinta el día de hoy. Pero para entender lo que es, hay que volver a lo que fue, de lo que muchos llaman un verdadero infierno. ...28 de mayo de 2016. El sonido seco de las granadas aturdidoras rompió el silencio de la madrugada. Y también la frontera invisible que durante años había convertido a este lugar en un territorio impenetrable. Era sábado 6 de la mañana. En el corazón del Bronx comenzaba una operación que llevaba meses preparándose en silencio. Cerca de 2.500 hombres del CTI y de la Fiscalía y de la Fuerza Pública aguardaban para entrar. Este video, grabado por uno de los agentes del CTI, muestra cómo detrás de esta barricada humana intentaban cubrirse de bolsas llenas de excremento que eran lanzadas desde adentro para detener la intervención. ¿Se les acabó las bolas a estos manes? El secuestro y tortura de 2 agentes del CTI que habían ingresado desarmados y de civil, haciendo labores de inteligencia, dejó claro para las autoridades que el Bronx era un mundo aparte, con sus propias reglas. La decisión fue entrar para tomar el control. A la entrada del Bronx los recibieron las amenazas, los cuchillos. Los hombres del Cuerpo de Operaciones Especiales formaron barreras humanas, permanecieron alerta. Así se había planeado una operación ensayada durante cerca de 2 meses, entre maquetas, simulaciones y réplica de las 3 calles del Bronx, levantadas en medio de un terreno boscoso. Avanzaron como un caballo de Troya en 2 tractomulas alquiladas donde decenas de policías iban camuflados. Este hombre que en medio de esa barricada humana lideraba el ingreso fue entonces la cabeza del equipo de operaciones especiales. Hoy, 10 años después, relata sus recuerdos desde un lugar que tampoco le es ajeno a esta realidad, como actual comandante de la Policía de Bogotá. No quisimos fallar, se hicieron ensayos de los tiempos, así también se hicieron reconocimientos, buscamos muchas cámaras en el sector. Esta cámara mucha gente pensaba que no servía.
Y esa cámara sí que servía. En ella quedaron captados los llamados Saiyajines, hombres vestidos de camuflado y armados con fusiles hasta los dientes, los guardianes de este territorio sin ley. Veíamos y conocíamos cómo actuaban estas personas. Los Saiyajines, cuántos Saiyajines había que los llamaban los hombres de seguridad. Que estaban en las terrazas. Ellos estaban, en todas partes. En todas partes estaban los Saiyajines. En las entradas ellos requisaban quién entraba o verificaban quién entraba. Así mismo también controlaban, en las terrazas tenían personas. Ellos no esperaban una operación como la que se hizo de tantos policías y tanta más al mismo tiempo. Ellos creían y pensaban que íbamos a llegar por ahí 300, 400 policías, lo que antes se había hecho. Ellos no pensaban que la planeación fue entrar y acabar. Y quedarnos porque ya no había más que hacer. Y así avanzó la operación, recorriendo negocios, pasillos y escombros. Los videos grabados por policías y agentes que sobreviven como parte de sus memorias registraron en las puertas de estas casas niños y adolescentes, muchos con edades casi imposibles de asimilar, como este pequeño. Esas personas temblaban, yo me acuerdo que temblaban, me decían, coronel, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos tienen que responder, yo tengo que consumir o tengo que consumir, me decían. Adentro de las casas funcionaban los centros de operación de estas estructuras criminales, los llamados ganchos. Pero entre todo eso, algunos muros contaban otra historia. Habían dibujos de muñecos animados, paisajes, parejas, como si en medio de la oscuridad alguien hubiera intentado dejar un rastro de vida, o quizá de lo que muchos quisieron tener y nunca pudieron construir estando allí adentro. Julián Quintana, director del CTI para esa época y quien lideró esta operación Némesis, recorrió una a una estas casas. De los 48 predios intervenidos, 47 fueron demolidos, excepto esta residencia. Vamos a devolvernos a sus memorias como director del CTI a nivel nacional en ese entonces. 10 años después volvemos a entrar a estas casas donde se vivieron todo tipo de horrores. En una palabra, ¿cómo describe a qué memoria estamos entrando? Bueno, sorprendente todo, pero creo que esta es la memoria del infierno. Aquí pasó absolutamente todo. Violaciones de niños, tráfico de drogas, también tráfico de armas, secuestros, extorsiones. Era todo un ecosistema criminal. Luego de que ustedes hicieron esta operación, este operativo, llegan y comienzan a demoler y encuentran también cuerpos. ¿Cómo entender que la memoria del infierno, como usted me dice, no acabó ahí, sino en el después, mientras de los restos se encontraban más horrores, como me estaba contando? Claro, hay unas historias increíbles, recordando que nosotros acá teníamos agentes encubiertos de inteligencia infiltrados, y ellos me decían que al interior del Bronx asesinaban gentes y la enterraban debajo del piso. Digamos que uno al principio dice, bueno, tal vez son historias fantásticas, poco creíbles, pero cuando entramos acá corroboramos que ello era absolutamente cierto. Después de la intervención, cuando comenzamos a hacer todo el tema de remoción de escombros, demolición de casas, comenzamos a sacar el CTI, los cadáveres enterrados debajo de estas casas. Y los agentes de inteligencia me llevaron primero al lugar donde ponían a la gente en ácido para desintegrarlos, y vi los baldes y vi también el químico y a la final las muestras de ADN tomadas por los científicos del CTI que confirmaron sangre humana, pues es cosas que se corroboran, efectivamente aquí mataban a la gente. Y cuando pregunté por el cocodrilo, me llevaron a la pileta. Entonces nos habían dicho que lo habían sacado antes de la intervención porque había un ruedito de que nos íbamos a intervenir, pero ahí estaban las evidencias. Las memorias siguen reposando en cada rincón. Los huecos abiertos en las paredes donde, según información oficial, los restos de ladrillo eran mezclados con bazuco para facilitar el consumo. Y también están las frases escritas en los muros, como si quienes pasaron por aquí hubieran querido dejar testimonio de lo que ocurría puertas adentro. Los mataron. ¿Cuántos muertos más?
Preguntas que se siguen haciendo. Ustedes veían esas imágenes de horror y barbarie. Hoy en día, 10 años después, vemos estas imágenes. Mientras avanzan estas obras de restauración, se han construido estas casas. Aquí se reúnen exhabitantes del antiguo Bronx para hablar de sus memorias, para lograr sanar, para mirar esas heridas de frente. Pero hay que decir que, como vemos esta imagen positiva, ellos aquí reunidos también, estas ollas se han dispersado por distintos puntos de la ciudad y eso vamos a ver a continuación. ¿Qué ha pasado y en dónde estamos? Para muchos, la historia del Bronx no terminó con la operación, porque a cerca de 10 cuadras de ese punto en San Bernardo, las imágenes cuentan otro capítulo. Personas que continuaron habitando las calles después de la intervención y siguen sobreviviendo en estas cuadras. Hace 10 años se dio el proceso de la intervención del Bronx, un proceso de una complejidad enorme, y este fenómeno de habitabilidad en calle y otros fenómenos de exclusión social se esparcieron por toda la ciudad. Entre carpas improvisadas que simulan negocios y el consumo en cada esquina, avanzamos con nuestras cámaras. La música, los códigos y la rutina que se mueve en estas cuadras. Varios ocultaron sus rostros, dicen que no quieren ser identificados por sus familiares, muchos de los cuales todavía los siguen buscando desde los días del Bronx. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el Bronx? Una cantidad. ¿Años? Meses, días, años. ¿Qué se vivía en el Bronx? La zozobra, el pánico, la incertidumbre, cosas inexplicables que la humanidad ni descubre. Se volvió un sitio donde las personas o los drogadictos pueden estar tranquilas y no está la, ¿cómo le digo?, la sociedad discriminándolos por ser drogadictos. Allá se lo mandaban ustedes. No, allá no mandaba nadie. Allá mandaba la decisión de cada quien, sus acciones. Entre las historias está también la de quien prefiere ser llamado Barbas. Muestra su rostro, habla de la calle y de este mundo que, aunque cambie de lugar, no deja de existir. ¿Cuántos años de calle? No, yo llevo como 40 y pico de años. Y mi señor, se acaba el Bronx hace 10 años y... No se acabe la droga, así sea donde sea, vamos, ¿sí me entiende? Y primero se acaba la policía y los humanos que la droga, así entonces que la gente se concientice que eso es... Los que queremos venimos a esto. Muchos de los que siguen en estas calles han participado en los procesos de resocialización del distrito. Algunos lograron salir del consumo por un tiempo y volvieron. Una realidad que, según la alcaldía, los obliga a pensar el Bronx no solo desde las memorias del pasado, sino también desde el futuro de este territorio. Este será el Bronx Distrito Creativo, un proyecto de renovación patrimonial que busca convertir este lugar en un espacio para las industrias culturales. Y era una de esas cosas inexplicables en Bogotá, como aquí, en un lugar donde se hacían trámites administrativos con fuerza pública, tenía detrás un territorio sin Dios y sin gloria, donde habitaban toda clase de conductas contrarias a una sana convivencia, donde todos los delitos habitaban, los abusos y la ausencia de derechos. Aquí se integran espacios como la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el edificio La Flauta, dos bienes patrimoniales con más de 100 años de historia. Por eso, 10 años después de estar aquí, es ver una Bogotá resiliente que crece y que se transforma, pero además que podemos ver un espacio que tiene una vida absolutamente distinta. La apuesta es transformar un territorio históricamente estigmatizado. Por eso hablar del futuro también ha significado mirar de frente el pasado. Para poder entender qué somos ahora necesitamos entender qué fuimos antes, ¿no? Entonces acá
no solamente es cómo estaba físicamente construido el espacio, sino cuáles eran las relaciones que se tejían acá, cuáles eran los vínculos, quiénes vivían. Sí, pues puede ser un Saiyajin. Entendimos que el arte y la creación es un vehículo, aunque parezca muy trillado, pero es realmente cierto, un vehículo maravilloso para entender cuáles son los dolores, cuáles son las luchas, cuáles son las vivencias que tuvieron los distintos grupos poblacionales del territorio. Una historia que no puede contarse sin las huellas de quienes vivieron aquí. El dolor, las vidas que se perdieron y las memorias que habitan estas calles. Todo quedó marcado en el único lugar en pie del antiguo Bronx. Un mural que 10 años después es el eco de lo que muchos buscaban en medio de esta oscuridad. Renacer para crecer. Renacer para crecer, la frase protagonista. Yo no puedo seguir hablando de esta historia sin que veamos estos rostros que han sido construidos por exhabitantes del Bronx. Ustedes ven aquí desaparecidos, víctimas de tortura y secuestro en este lugar, que son muy importantes para construir la memoria. Y hablando de estos relatos, por primera vez habló con Noticias Caracol el agente del CTI que fue torturado en este lugar. Recordemos que esto fue importante para presionar esta intervención. Estas son las memorias de lo que él llama el mismo horror. Yo digo que el infierno le quedó chiquito. Este agente del CTI de la Fiscalía oculta su rostro por seguridad y rompe el silencio 10 años después del secuestro y las torturas que vivió junto a su compañera en el Bronx. Yo cuando me he perdido dije yo, no hay nada que hacer, me subo a una terraza y miro y los del ESMAD del ejército los sacaron corriendo y dije, eran los últimos. Y dije, no, ya no hay nada que hacer. Quedamos nosotros aquí, yo no sé cuántas, 500 personas, y los sacaron corriendo, eran los únicos que nos apoyaban y quedamos nosotros encerrados solitos ahí. ¿Y ahí qué empieza a pasar? No, es que lo que yo les escribo aquí no es nada. Estas son las memorias de su propio infierno. Habían ingresado a esta zona mientras adelantaban labores de inteligencia, pero fueron descubiertos al interior de una casa utilizada para el tráfico de estupefacientes. Hombres los amarraron, golpearon y sometieron a torturas. ¿Me vas a decir cuánto transcurrió? Ni sé, porque yo cuando me di cuenta estaba en la clínica. Yo no sé cuánto transcurrió, a mí me dicen cuánto tiempo estuvieron. No, pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 5 horas. Él no lo recuerda, pero fueron cerca de 8 horas de secuestro, horas que ocurrieron justo antes de que se tomara la decisión de intervenir el Bronx. Cuando se comienzan a traquear esas paredes o las dan piedra y que salgan, que los vamos a matar, nos decían toda clase de cosas. En medio de las amenazas, descubrieron que no estaban solos. Había una menor de edad habitante del Bronx atrapada en el mismo lugar del que ellos intentaban huir. Yo había observado la casa y no había nadie. ¿De dónde aparece esa niña esperando bebé 14 años? Cuando yo la miro, yo, ay, Dios mío, otro problema, Dios mío, Jesús. Y eso traqueaba todo eso, que hijo, nos gritaban de todo. Yo subía. O sea, la desesperación era mirando el techo, que no se nos fueran a meter por el techo. Para él no había opción. La menor tenía que salir viva, aunque ellos no supieran cuál sería su destino. Nosotros tratamos de negociar con el jefe de ellos para que saliera la niña de 15 años. Ella sale. Nosotros al salir ellos nos mandan como unas bambas monotop, le digo yo no sé qué diablos. Tanto sería que yo tenía unas botas. A Dios gracias, la bota era gruesa. Mi esposa me dice, después fue que me dijo, mire cómo quedó la bota quedó, me estalló debajo y me levantó.
Con frases cortas y silencios, esta gente revela sus más profundas heridas. No, nos lanzan piedra al piso, palo al piso, nos lanzaban jeringas desde los pisos, como con sangre, nos escupían. ¿Duele? Claro, eso es duro. Eso es muy duro porque uno piensa, Dios mío, yo soy un ser humano y se debe usted tratar peor que el animal más desgraciado del mundo. La operación de la fuerza pública terminó con su rescate y el de su compañera. Fuera de eso, cuando salíamos, que ya yo dije, no, ya salimos, que había un frente y comienzan a lanzarnos piedras también y palos. Y yo decía, ¿y esto qué? Yo decía, ¿qué es esta vaina, Dios mío? Y uno ya dolorido, vuelto nada, todas mis manos, todo vuelto nada, estaba de sangre. Para él, las agresiones, los recuerdos y las secuelas siguen ahí, como si una parte de ese lugar todavía continuara encerrada en su memoria. 10 años después, veo que se le dificulta caminar, que tiene una condición. ¿Qué le ocurre para que usted quede así? A mí me hicieron operaciones, me hicieron cirugías de las piernas, los meniscos y todo. Las piernas quedaron, tal vez por la fuerza que hacía, por todo. Yo voy al psiquiatra, al psicólogo. Estoy siendo atendido porque no duermo. No duermo. Usted me decía, y le podemos contar a la gente, que no hubo bajas en esa operación, pero usted se considera una baja en vida. ¿Por qué? A veces yo digo que hubiera sido mejor haber muerto o estar sufriendo, seguir sufriendo ahora. Porque no creas, esto es una enfermedad que yo no busqué. Su testimonio habla de las heridas, pero también de lo que significó esta intervención, porque detrás de las estructuras criminales había niños, adolescentes y familias enteras atrapadas en un lugar del que muchos no lograban salir. Ojalá la historia no se repita. Esto no es de reconocimiento ni nada. No, el reconocimiento lo deja atrás. Esto es por los seres humanos, por las personas que sufrían tanto, porque detrás de esos niños habían familias que sufrían y no sabían ni siquiera que sus hijos estaban ahí. Recuerdos que dice no caben en palabras. Para él, la verdadera barbarie no era el Bronx como territorio, sino que hubiera niños y adolescentes creciendo en el abandono, la violencia y el miedo. La crudeza de sus memorias. Quiero mostrarles que ahora entramos a este lugar, las casas que han construido estos ex habitantes. Aquí están sus memorias, fotografías, lo que han hecho para sanar, como venimos contando. Sobre todo, esto llama bastante la atención. Ya no conocemos el Bronx, anteriormente esta L, porque los predios fueron demolidos, pero ustedes pueden ver esta maqueta que ellos hicieron. Básicamente aquí se muestra cómo era esta L, que se configuraba en esta zona y sobre todo lo más importante, ustedes ven a esta persona en un techo. Lo que recrean aquí es un Saiyajin y vamos a hablar de ellos, los jefes capturados de esta mafia, como también era llamado, fueron capturados en su momento, pero hoy en día están libres. Nuestro compañero César Chaparro nos cuenta qué fue lo que pasó con ellos. Saiyajines, una palabra que generó terror entre los miles de ciudadanos que vivieron o transitaron por la calle del Bronx. Su nombre lo tomaron de la serie japonesa de dibujos animados Dragon Ball Z, donde los Saiyajines eran una raza de guerreros cuyo objetivo era conquistar y esclavizar planetas.
Pero por su maldad, su mundo sucumbió, destino similar al de los reales Sayas del Bronx. Según las autoridades, los Sayas, como también eran conocidos, surgen de las organizaciones armadas de seguridad ilegal de la extinta calle del Cartucho, donde también se reunían a consumir drogas habitantes de los diferentes estratos sociales de la capital del país. Cuando se apoderaron de la seguridad del Bronx, los Sayajines, para el año 2016, alcanzaron un grupo de 100 integrantes. Varios se ubicaron en partes estratégicas de esa cuadra. Incluso, en los edificios más altos, instalaron puestos de vigilancia que reportaban cualquier sospechoso o irregularidad a la base de comunicaciones ubicada en el corazón del Bronx. En las entradas, los Sayas eran los encargados de identificar quiénes entraban a ese deprimido sector. Además, se les señala de la desaparición de varios agentes encubiertos de la policía y las fuerzas militares que por años intentaron ingresar a la zona para revelar la identidad del jefe de esa banda criminal, pero terminaban asesinados y descuartizados. Por lo general, se mantenían encapuchados y usaban armas automáticas. El accionar criminal de los Sayajines también se puso en evidencia durante una escena que jamás podrá olvidar un ciudadano holandés, que permaneció durante varias horas encima de una casa ubicada en el Bronx, tratando de escapar de 3 Sayajines que al parecer lo tenían secuestrado desde hace varios días. Finalmente el holandés fue rescatado. En otros videos, revelados por las mismas autoridades, muestran cómo no solo sacaban muertos del lugar, sino habían generado uno de los más importantes focos de corrupción con integrantes de la fuerza pública. Esa es la expresión de un agente al ver a 4 de sus compañeros capturar a un hombre cerca a la llamada calle del Bronx. Lo que llama la atención al investigador es que los policías, entre ellos una uniformada, no llevan a su retenido, que permanece esposado, hacia una estación. Lo meten por el costado sur de la temida calle del Bronx. Detrás de los 2 uniformados camina al parecer un habitante de la zona que para los investigadores hace las veces de escolta. La pareja de policías se acerca a un hombre que los espera en una esquina. De inmediato se lanza y agarra del cinturón al capturado para que no escape. Mientras que el uniformado le quita las esposas, llega el otro hombre y también lo agarra del cinturón. Finalmente, los policías entregan al retenido a 2 peligrosos delincuentes señalados de ser integrantes de la temida banda de pistoleros conocida como los Sayajines, encargados de descuartizar y desaparecer a sus víctimas. La cámara, operada también por policías, sigue a los Sayajines, que escoltan al retenido, pero desaparecen entre la multitud. Para los investigadores, este hombre se habría aliado con otras bandas para robar dineros y droga a los Sayajines. Por eso, los criminales del Bronx habrían dado la orden a los policías que trabajan para su organización de buscarlo y capturarlo como fuera. Estos policías, que aparecen en el video, fueron detenidos meses después por sus mismos compañeros y agentes infiltrados del CTI, que hicieron las labores de inteligencia y que participaron en el gigantesco operativo que permitió poner al descubierto el millonario negocio criminal en el Bronx. Pero lo que desconocen es qué pasó con este hombre y con una decena de adultos y menores de edad que aseguran quedaron en manos de los Sayajines y que hoy nadie sabe de su paradero. Y quiero terminar este especial de Noticias Caracol con esta imagen. Ustedes ven a esta hora líderes, personas que hoy cuentan esta nueva memoria del Bronx. También policías que fueron muy importantes en esta intervención que hoy cumple 10 años. Mayra Tenorio, Noticias Caracol. Una de la tarde, 4 minutos. No para el drama que vive un joven de Florencia, Caquetá, quien ha buscado por todos los medios un tratamiento que evite la pérdida de uno de sus pies. Aunque ya tiene una medida cautelar en su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya fue trasladado a Bogotá, Breider Murcia dice que aún no ha recibido la atención adecuada. Así pasó gran parte de la noche Breider Murcia en el Hospital El Tunal en Bogotá, al que fue trasladado el día de ayer desde Florencia, Caquetá, para recibir un tratamiento que evite la amputación en uno de sus pies. Cuenta que solo tuvo acceso a una silla y en horas de la mañana ya pudo sentarse en un sofá, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor para que el Estado colombiano protegiera su derecho a la salud. Me ingresaron a urgencias y la verdad pues esto acá en el Tunal, esto así es lleno de gente. También que está esperando piezas, mucha gente enferma, y pues a mí me sentaron en una silla y la verdad pues yo no me podía estar sentado en la silla y pues
me tocó, dije el otro, pues utilizar el plan B. Su caso hoy sienta un precedente porque estuvo 50 días hospitalizado en el Centro Médico La Inmaculada en Florencia, esperando la remisión por parte de la EPS Asmed Salud, tras haber sufrido un accidente de tránsito. El 2 de abril, una orden médica dispuso que debía ser trasladado de urgencia a un centro especializado de alto nivel para realizarle una cirugía reconstructiva de pie y tobillo. Pero a pesar de varias solicitudes e incluso de una sentencia de tutela a su favor, la intervención no se ha llevado a cabo, lo que implica el riesgo de que deba ser amputado. Me hace falta pues todo porque pues el pie lo tengo inmóvil, no puedo mover los dedos, los tengo ahí como digámoslo así, tieso. Estoy esperando a la cirugía plástica, pues a ver en qué me pueden ayudar y me pueden reconstruir el pie. Ante tantos obstáculos, tuvo asesoría de un defensor de derechos humanos de la región que llevó el caso a la CIDH. Una vez se conoció la notificación, la EPS Asmed Salud hizo el traslado de Breider a Bogotá, pero el proceso no tiene la prioridad que se necesita. Está peor que cuando estaba en el Hospital María Inmaculada, porque Breider se encuentra en el Hospital Tunal de Bogotá, llegó a las 6 de la mañana del día anterior y hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de atención paliativa. Como Breider, son más de 300.000 las personas que en Colombia han radicado una tutela para acceder a la salud en el último año y no todos han recibido respuesta favorable. Hoy solo esperan que no haya dilación, porque Breider tiene pocos días para que su pie pueda ser salvado. Colombia decide 2026, faltan 2 días, 18 horas, 52 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Buenas tardes. Arrancamos el radar de la política con la cumbre de instituciones como la Procuraduría, la Registraduría y otras, cuando faltan, como veíamos, menos de 3 días para que se abran las urnas. Se anunciaron varias medidas, es por eso que vamos a conectarnos con Juan David Ríos, porque hay puntualmente, Juan David, aquí vemos a los reunidos, información sobre sanciones por indebida participación en política. Adelante, Juan David. Sí, señora María Camila, justamente en una reunión aquí en la Registraduría Nacional estuvo el procurador Gregorio El Hash en el evento de paz electoral y anunció la suspensión de la alcaldesa de San Onofre en Sucre, de Marta Cantillo, debido a participación indebida en política. Un funcionario público no puede participar en política justamente a menos de 3 días que usted decía de las elecciones. Además, el procurador también mencionó que hay 6 ministros del gobierno Petro que también se encuentran en esa lista de indagados y de investigados. Esto es lo que dice el procurador. Nosotros desde marzo, para las elecciones de marzo hasta el día de ayer, hemos iniciado entre investigación disciplinaria propiamente dicha y indagación preliminar, que es la etapa previa, 142 expedientes. De esos hay 6 nombre de 6 señores ministros del Gobierno Nacional que están siendo averiguados, unas en preliminar y otras en investigación propiamente dicha. Hay una que está lista incluso para pliego de cargos, que es la etapa anterior a la sanción. No puedo revelar los nombres porque eso está amparado por la reserva y por la intimidad de cada uno de los procesados. No son todos los ministros, hay 6 que tienen procesos, hay algunos que tienen más, hay unos que tienen de a uno, pero sí hay y sí los venimos vigilando. Mire, también la autoridad electoral, la registraduría, tomó la palabra aquí justamente en el evento de paz electoral y menciona varias cosas. Por lo pronto no hay traslado de mesas por situaciones de orden público o movimientos adversos. Continúan todas las mesas en Colombia. No ha habido ningún tipo de complicaciones en el traslado de los kits electorales. Y eso sí, hace un llamado a los partidos políticos y a las campañas de confiar en el proceso y de aceptar los resultados a estos días que quedan justamente la primera vuelta, porque la registraduría ha garantizado la confianza y transparencia en las elecciones. El respeto por los resultados es el mínimo comportamiento que se le debe solicitar a cualquier campaña política. Porque, como dijo un estudioso sobre la materia,
La democracia es un sistema político en el que los partidos pierden elecciones. Ese es el costo de la democracia. Unos ganan y unos pierden, pero es la manera como se resuelven las diferencias políticas. Por tanto, el llamado es a todos y todas las candidatas para que respeten el resultado cualquiera que él sea, porque hemos tenido un proceso electoral hace 2 meses que funcionó de la mejor manera, porque estos sistemas y estos software son los mismos que eligieron el anterior Congreso y al actual presidente de la República. Mire, y parte de esa confianza, hoy el código fuente, es decir, es instructivo de cómo funcionan los software que estuvo abierto por 2 semanas para todos los partidos políticos, se congela el día de hoy para la seguridad y confianza de estos grupos y así se pueda nuevamente habilitar el domingo, el día de las elecciones, para garantizar esa transparencia el próximo domingo. María Camila. Importante entonces hoy congelamiento de software de elecciones, pero hoy también, Juan David, gracias, es una fecha importante por cuenta del vencimiento del plazo para la postulación de los testigos electorales por parte de las campañas y de sus agrupaciones políticas. Después de extenderse una vez, va hoy hasta las 5 de la tarde. Se cierra ese periodo de inscripción de testigos electorales que, recordemos, van a estar presentes en cada una de las mesas de votación. Hoy conversamos con el presidente del CNE sobre la importancia de estos actores electorales. Estamos viendo aquí esta plataforma de postulación de testigos electorales para saber cómo está la cobertura en materia de testigos por cada mesa. Tenemos 122.000 mesas y nos dice esta plataforma de ustedes, presidente, que hay un 96,8% de cobertura, 3.900 mesas sin cobertura. ¿Qué pasa con estas mesas que están sin cobertura, presidente? María Camila, mira, lo que tú ves acá es una plataforma. Este mismo tablero lo tiene cada campaña en su sede. Cada campaña tiene este mismo tablero donde puede seguir en tiempo real su postulación. Las campañas se encargan de postular, el Consejo Nacional de acreditarlos y capacitarlos. Hoy cerramos esa postulación de los partidos, tienen hasta las 5 de la tarde. 9 horas tienen. Está el conteo, esperamos que todas las campañas cumplan, estamos en la capacidad de recibirles 123.000 personas a cada una de las campañas para que haya ojos en todas las mesas, en las más de 123 mesas en todo el país. Y en el tablero de Noticias Caracol también estuvo el ministro de Defensa, que explicó los riesgos que hay dentro del plan Democracia que se han detectado, además del constreñimiento y las amenazas. Hay alertas de alteraciones al orden público y pidió al país que se respeten los resultados de este domingo. Son nuestros militares y policías que no pueden votar, pero van a arriesgar la vida para que ustedes voten, y esperamos que lo hagan de manera libre, segura, transparente, pero también que se respeten los resultados. ¿Tienen ustedes información, ministro, de alertas por posibles alteraciones al orden público, digamos, frente a una posible inconformidad de los resultados? Sí las hay y hemos analizado en todo el sistema de integración de información de inteligencia electoral que existe ese riesgo, y es de los más importantes riesgos. Hay que neutralizarlos, estamos haciendo operaciones contra ellos, pero el problema más grande que estamos viendo es la volatilidad que se está generando en las redes sociales. Cada vez que nos acercamos a las elecciones así ocurre, y que esos ánimos vayan a generar un evento violento. 1:14, vamos a revisar qué pasa en las campañas y empezamos con unas muy polémicas declaraciones que hizo Aida Quilcue, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Durante un evento en Popayán comenzó a hablar de los egresados de las instituciones de educación superior y esto fue lo que dijo sobre estas universidades. Y decirles también que aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo. Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo. Pues estas declaraciones de Quilcue no han sido bien recibidas por muchos sectores, especialmente en la academia, y acaba de responder a esta polémica generada, escribiendo lo siguiente: durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años, aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder.
esconder. ¿Quién dijo que me refería a los jóvenes? Si siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior. De hecho, fue este gobierno el único que reivindicó esa lucha con la modificación de la Ley 30. Es la respuesta de Aquilcue a esta polémica, pero seguimos en esta campaña de Iván Cepeda porque hoy presentó su plan de lucha contra la corrupción en el que está excluido este exministro del gobierno Petro, Iván Velásquez. Le vamos a preguntar entonces hasta ahora a Luis Eduardo Maldonado. Luis Eduardo, ¿cuál será la función de Iván Velásquez en ese plan de lucha contra la corrupción? Luchar precisamente contra aquellas organizaciones criminales que se roban el dinero del pueblo, se roban el dinero del Estado. Iván Cepeda habló del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene varios puntos. Primero, llevaría un proyecto al Congreso de la República buscando que el Estado tenga más herramientas en la lucha contra este flagelo. Busca simplificar trámites. Segundo, tipifica la corrupción como delito grave. Esto significa que no habrá casa por cárcel para estos delincuentes. Y anunció además que el hombre que manejará, si es presidente de la República, el hombre que manejará el Sistema Nacional Anticorrupción es un exministro del presidente Petro. Me permito anunciar hoy que el exministro, exmagistrado y actualmente embajador en Italia, Iván Velásquez Gómez, liderará en mi gobierno el Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá la responsabilidad de dirigir, organizar y poner en marcha su funcionamiento. El embajador Velásquez, como ustedes saben, posee la calificación y experiencia necesarias para llevar a cabo esta tarea estratégica en el Estado. Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, coordinó entre los años 2006 y 2012 las investigaciones de la llamada parapolítica, que revelaron alianzas entre decenas de congresistas y estructuras paramilitares. Explicó Iván Cepeda que no solo busca someter a los corruptos que se roban los dineros públicos, sino además de llevarlos a la cárcel, los obliga a devolver hasta el último peso. Luis Eduardo, gracias. Eso en la campaña de Iván Cepeda. Vamos ahora a revisar la de Abelardo de la Espriella, porque a puerta cerrada y con reuniones programáticas, este candidato termina de afilar su estrategia digital para moverse en redes estos últimos días. Agotado el tiempo para hacer eventos en plaza pública, la estrategia se concentra en esta campaña en convencer a los sectores indecisos, clave para pasar a la segunda vuelta. Entre tanto, José Manuel Restrepo, su fórmula, sigue reuniéndose con gremios y presentó también su hoja de ruta para el tema del agua en su eventual gobierno, el Plan ABC. Un modelo distinto, entre otras además, de un abordaje del tema ambiental con lógica productiva, competitiva y, claro, sostenible también. En este ejercicio, Colombia se nutre de sus ideas y vamos a seguir trabajando alrededor de este propósito, porque la Colombia Milagro es una Colombia donde estos temas de la agenda ABC de agua, biodiversidad y comunidades tienen que jugar un papel protagónico. Y ahora ponemos el radar de la política sobre la campaña Paloma Oviedo, quienes a menos de 72 horas de medirse en las urnas están en gira de medios. A esta hora los candidatos están en la emisora de nuestra casa, Blue Radio. Más temprano visitaron emisoras de música tropical y variedades para llevar sus propuestas a todos los públicos, las mismas que no pudieron conversar con Abelardo de la Espriella ayer porque no aceptó la invitación que le hizo Juan Daniel Oviedo para encontrarse en el centro de Bogotá. Esto fue lo que dijeron. Queríamos hablar de cara al país sobre los problemas que tiene la democracia en Colombia hoy. Queríamos hablar de la seguridad, que tanto nos importa a todos los colombianos, de la salud, de la crisis energética, de la crisis de confianza por la caída de inversión. Para el cierre, el recorderis a los partidos políticos a las 5 de la tarde se cierra el plazo para que inscriban a sus testigos electorales. Hasta aquí el radar de la política. Gracias por seguir con nosotros. En Noticias Caracol, las regiones tienen voz. Estamos consultando a las autoridades y a los habitantes para conocer qué le piden al próximo gobierno. El turno a esta hora es para el Chocó. Andrea Estrella nos cuenta qué dicen en Quibdó.
Colombia decide 2026 y yo les doy un especial saludo desde la gobernación del Chocó y es precisamente desde el despacho de la gobernadora del departamento que nos va a dar la bienvenida. Gobernadora Nubia Carolina, bienvenida a Noticias Caracol. Antes de entrar en materia, como chocuana, ¿usted qué espera del nuevo mandatario? Bueno, como chocuana, como ciudadana, lo que espero de una nueva administración es que se mire hacia las regiones, que se entienda que los ciudadanos y ciudadanas que estamos en todos los territorios somos igualmente importantes a los que puedan vivir de alguna manera en el centro del país y que esa equidad y esa dignidad con la que merecemos vivir todos esté en el centro de la iniciativa de un nuevo gobierno. Bueno, gobernadora, así como usted solicita equidad, hay otras voces de chocuanos que están esperando esa inversión social para el departamento. Esperamos que haya más inversión social, que haya más inversión en deporte, en cultura, en nuestras carreteras, en nuestra gente. Acá hay mucho talento para poder mostrar, pero necesitamos apoyo. De verdad estamos olvidados. Necesitamos que vean nuestros hospitales, que estamos muy mal. Todos nuestros recursos vienen y se los llevan, pero nada queda aquí en nuestro departamento. Así que necesitamos que nos miren de verdad. Bueno, que haya una mejor situación fiscal en el país, y que los impuestos no sean tan elevados y que pueda haber más apoyo e impulso a la pequeña y a la mediana empresa, ya que en este gobierno pues yo no vi reflejado el impulso a la pequeña y mediana empresa. El tema de seguridad ha sido uno de los factores que ha incidido demasiado en esta situación que se está presentando, independiente de la recesión económica que ha habido a nivel nacional. Aquí se ha sentido mucho más porque ha habido desplazamiento, cierre de establecimientos, más desempleo y un sinnúmero de cosas que se van conjugando ahí en esta situación que estamos viviendo. Bueno, gobernadora, usted ya escuchó las voces del territorio, oportunidad para los jóvenes, las vías, la cultura, el deporte, la inversión que necesita la población chocuana. Pero ya usted como mandataria, ¿cuáles son esas necesidades urgentes que debe atender el nuevo presidente de la República? Bueno, el Chocó no puede detenerse en la tarea en la que hoy está construyendo una ruta hacia el progreso. Pasar del estigma en donde se asocia el departamento del Chocó solamente con indicadores de pobreza, con indicadores de atraso, de corrupción y de subdesarrollo, no es algo ya aceptable para el departamento del Chocó. Sobre todo cuando esas condiciones vienen justamente de decisiones que se han tomado históricamente en la no inversión en el departamento del Chocó y por supuesto en muchos otros territorios del país que se han quedado de forma periférica, alienadas también de la inversión pública que es la que orienta el desarrollo. Por eso, en primer lugar, hablamos de la infraestructura para el desarrollo. Esa que define que en algunos lugares del país se pueden construir vías 5G, grandes túneles, viaductos, y en otros lugares del país pues no se construyen ni siquiera las vías mínimas para conectarnos con el centro del territorio. Pero no solamente eso, sino cómo además de conectados somos competitivos. De ahí que otra infraestructura, como la de puertos, como la del fortalecimiento fluvial, como la de los aeropuertos, en un territorio como el nuestro, que tiene además unas extensiones grandísimas de costa y que es el único departamento de Colombia con acceso a los dos mares. Esto con la idea de que no solamente estemos a merced de la explotación del territorio por parte de las economías ilegales, sino una verdadera noción de desarrollo territorial. Conectividad muy importante, pero gobernadora, el tema educativo también ha sido una de las grandes necesidades urgentes en este departamento. Sabemos que con las lluvias, las inundaciones, muchas infraestructuras educativas han quedado definitivamente en muy mal estado. ¿Cuál es la necesidad urgente en este tema? El tema de la infraestructura escolar está muy deteriorada en el departamento del Chocó, pero también los servicios asociados a la escuela. ¿Cómo es posible que mientras algunos territorios aún no tienen ni siquiera interconexión eléctrica e internet, en algunas escuelas del país se pueda estar hoy aprendiendo a programar, por ejemplo? Los niños del Chocó no lo pueden hacer. Por supuesto que la regionalización de las universidades, continuar con esa tarea para que tengan acceso nuestros muchachos a la formación técnica, tecnológica y profesional. Y por supuesto el Internet, de lo que depende hoy la información y por lo tanto pasa a ser esa brecha de acceso a servicios que también dignifica a los ciudadanos.
Bueno, gobernadora, un tema álgido, el tema de la salud. Sabemos que últimamente casi que 3 bloqueos semanales se presentan en las 2 principales vías, esperando un paciente ser trasladado a un tercer nivel. Sabemos que las promesas del gobierno que está saliendo han sido muchas frente al tema del Hospital San Francisco de Asís. Han habido inversiones, pero desafortunadamente la salud en el Chocó aquí la padece. Bueno, en este momento ya el Gobierno Nacional ha asignado una partida presupuestal orientada a la construcción del hospital de tercer nivel. Ya la Administración Departamental acaba de hacer justamente el trámite de compra del terreno y está haciendo los trámites de registro, que son obligatorios para el tema de poderlo hacer formal. Pero creo que justamente la tarea del próximo gobierno será concretar esto. Concretar la posibilidad de que podamos tener un hospital de tercer nivel dentro del territorio departamental, en donde hoy no hay ninguno, y poder tener la red de hospitales de segundo nivel en las regiones, en las subregiones. ¿Esto qué garantiza? Que disminuye la necesidad de tener que salir a las principales ciudades en búsqueda del tercer nivel de atención de complejidad, y pues eso dignifique también a la gente, porque es muy duro ver a la gente esperar 15 días, 3 semanas en una cama de hospital solamente por la autorización de una remisión al tercer nivel. Gobernadora, 2 temas importantes que no podían dejar pasar, y es oportunidades para los jóvenes y también el tema de precisamente ese apoyo al campesinado, porque sabemos que si no hay oportunidades, la violencia también se ha hecho, digamos, parte de la vida de estos jóvenes que piden a grito tantas empleabilidades. El departamento del Chocó, infortunadamente, se ha mantenido liderando dolorosamente las cifras, tanto de pobreza, sobre todo pobreza monetaria, como de desempleo y desempleo juvenil en la nación. Y eso implica que sí tenemos que hacer un esfuerzo decidido para poder generar oportunidades económicas para los ciudadanos internamente, pero sobre todo para los jóvenes, que están ampliando, digamos, esa estadística. Hoy la administración departamental tiene una meta, y yo espero que el gobierno nacional próximo lo pueda acompañar, y eso es encontrar oportunidades económicas en donde hoy está reinando la ilegalidad. No puede ser que en un departamento como el Chocó, insisto, geográficamente bendecido, con acceso a 2 costas, con unas posibilidades turísticas porque tiene además unas condiciones naturales hermosas, con la posibilidad de poder generar formalidad en torno a la extracción de minerales, con la posibilidad de poder generar formalidad en torno a la extracción de recursos forestales que no estén en manos simplemente de la ilegalidad, como ocurre con el oro, como ocurre con las maderas, como ocurre con los productos en términos generales en el Chocó. Hay que hacer una tarea juiciosa de determinar cómo formalizar esas líneas de productividad que hoy en el Chocó le entregan rentabilidad a las mafias ilegales. Y que eso quede en manos de la ciudadanía, y sobre todo se pueda desarrollar una línea, digamos, de acceso a oportunidades económicas y de empleabilidad que termine impactando, ojalá en primer lugar, a los jóvenes, porque de lo contrario esos jóvenes van a ser los que terminen engrosando las cadenas de violencia mediante el reclutamiento de los grupos. Pero, gobernadora, muchas gracias. Muchas tareas para el nuevo presidente de la República, y también en el departamento del Chocó muchas las necesidades que piden sus habitantes. Recuerde que el país lo construimos juntos. ¿Qué es la indebida participación en política? Es la conducta o participación de un servidor público en actividades y o controversias electorales, causas o campañas de partidos o movimientos.
Arranca la carrera electoral por la presidencia de la República. Colombia se prepara para un momento fundamental de su democracia. Porque entender lo que está en juego también es una forma de participación. El verdadero poder está en su voto. Las buenas decisiones se construyen a partir de pensar en lo mejor para el país. El país decide, nosotros informamos. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. De camino a la primera vuelta, Colombia define su rumbo. Su voto es esperanza, confianza, su voto es país. Noticias Caracol recorrerá el país por aire. El avión Colombia alza vuelo y nos llevará a nuevas regiones. Tendremos espacios para escuchar a los candidatos y a sus fórmulas, porque la gente pide respuestas. Los próximos gobiernos ofrezcamos a Colombia como el país que es, una casa hermosa. Priorizar estas carencias que tienen algunos departamentos. Necesitamos servicios públicos más económicos. Un momento en el que más allá de los nombres, las campañas y los discursos, lo primero es la gente. Tendremos debates decisivos. Arranca la carrera electoral por la presidencia de la República. Escucharemos sus posiciones sobre los temas claves para los ciudadanos. Esperamos compromisos en la defensa del medio ambiente. Medidas para reforzar la seguridad. Los jóvenes de diferentes regiones pondrán sobre la mesa sus necesidades y sus sueños en el país de los jóvenes. Porque cada voz cuenta, porque cada región tiene algo que decir. Entre líneas, será el espacio para que los candidatos hablen de lo que no está en sus discursos. Todas nuestras pantallas y plataformas habilitadas. Nuestro canal de streaming Caracol en vivo, en Ditu y todas nuestras redes sociales. Elegir es un derecho que nos conecta como país. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Arranca la carrera electoral por la presidencia de la República. Colombia se prepara para un momento fundamental de su democracia. Porque entender lo que está en juego también es una forma de participación.
El verdadero poder está en su voto. Las buenas decisiones se construyen a partir de pensar en lo mejor para el país. El país decide, nosotros informamos. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. ¿Mamá? Hola, hija. ¿Cómo te fue? ¿Por qué está por llegar? Esto está muy desordenado. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Por favor, organiza todo y ustedes encárguense de eso mientras voy a la cocina. ¡Ay! Ya no tengo tiempo de hacer nada. Mamá. Todo va a salir bien. Mi amor, cuando papá llegue, tienes que estar bien calladito, ¿bueno? Llegó. Que ellos no lo vivan no significa que no pase. Denunciemos por un mundo sin violencias de género. Tenemos toda una vida por defender. Un mensaje de Caracol Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos al momento de conocer el perfil político y profesional de otro de los aspirantes a la presidencia de la República. El turno hoy es para Abelardo de la Espriella, considerado por muchos como el candidato outsider fuera de los tradicionales partidos políticos. Este ha sido su recorrido en la carrera hacia la Casa de Nariño. ¡Firme por la patria, Colombia! Abelardo Gabriel de la Espriella nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá. En un reportaje para Los Informantes, dijo que sus genes, su sangre y su verdad están en Montería. Soy costeño de Raca Mandaca. Nacimiento mío en Bogotá es un tema circunstancial. Circunstancial, nací en la clínica del Country hace 40 añitos, pero soy más costeño que el carajo. Es el segundo de 3 hermanos, hijo del magistrado Abelardo de la Espriella Juris y de la abogada María Eugenia Otero. A los 10 años ya era presentador en Telecaribe. Como se lo habíamos prometido el programa pasado, tenemos la segunda parte de este reportaje tan especial como es el del aborto. Jaime Castro nos trae esta inquietud. Veamos. En el podcast Entre Líneas, le dijo a Juan Roberto Vargas que lo suyo eran los negocios. Tuve mis primeros emprendimientos cuando tenía 11 años. ¿De qué? Imagínate, tuve tienda de barrio. El primer Nintendo, por ejemplo, que hubo en Montería, me lo llevaron mis padres de una visita que hicieron a Chicago. Y yo jugué esa vaina una hora y dije, esto es chimbo, esto no es lo mío. Y al día siguiente lo bajé al garaje y monté un negocio ahí y había una fila de 300 personas y alquilaba eso por hora. Fue bachiller del Colegio La Salle en Montería y en el 94 viajó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Monté un almacén de ropa aquí en Bogotá y tenía un bar a los 16 años. Entonces yo siempre fui un tipo independiente y siempre entendí que la verdadera independencia es la económica y siempre tenía plata en el bolsillo y yo era el que invitaba. Se especializó en ciencias penales en el Externado y en Derecho Administrativo en el Rosario. A los 24 años creó la firma de abogados de la Espriella Lawyers Enterprise y en el 2006, en el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, lideró la Fundación Iniciativas por la Paz, FIPAZ. Luego de estas fotos con Báez y Salvatore Mancuso, FIPAZ promovió el estatus político a todos los actores armados y la no extradición de colombianos. ¿Hizo negocios con las autodefensas? No, jamás. Escúchame esto, nunca antes de sentarme en ralito en la mesa me había visto con ningún paramilitar. Yo me senté con los paramilitares en medio de la negociación. Como litigante, se visibilizó al asumir procesos de la parapolítica. La verdad es el acompañamiento al proceso de paz. Primero con la representante de la Cámara, Rocío Arias, quien luego de aceptar cargos por concierto para delinquir, pagó 45 meses de prisión. Tenemos muchísima preocupación por la suerte de la doctora Rocío Arias y de su familia. También defendió a Leonora Pineda, que pagó 7 años de cárcel. Por un corto tiempo fue defensor de David Murcia Guzmán, el responsable de DMG Holding, una organización que se dice estafó a más de 200.000 ahorradores en un sistema piramidal. Hoy le he presentado mi renuncia luego de la audiencia de legalización de captura
al señor Murcia. En 2016 también defendió al expresidente de la Corte, Jorge Pretel, en un caso por concusión o inducir a pagar un dinero a cambio de algo. Algunos magistrados propusieron que el presidente de la corporación se separara temporalmente de su cargo. En diciembre de 2019 la Corte condenó a Pretel a 6 años de prisión. Uno de los casos por los que más se le cuestiona es la defensa por unos 4 años del empresario de Barranquilla y hombre cercano a Nicolás Maduro, Alex Saab. Si fueran inteligentes no estarían tan necios, porque qué tal y que me dé por meterme en la política y ahí sí que los pongan a coger carretera a todos. Muchos de sus clientes son mediáticos. Representó a Natalia París en 2008 por una mención que hizo Madame Rochi en un libro, y también a Sara Corrales. Defendió a Dania Londoño, una mujer que destapó uno de los escándalos internacionales más sonados con miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos en un hotel de Cartagena. Dania ha suscrito con una editorial muy importante un contrato para un libro sobre su vida. En una tercera línea jurídica, De la Espriella asumió casos penales como el asesinato de Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional en Bogotá en 2012. Su agresor fue condenado a 48 años de prisión por múltiples delitos. A pesar de que llevaba tantos años ejerciendo el derecho, jamás había visto una cosa tan sádica y tan enfermiza como el ataque contra Natalia Ponce. Hizo suyo este caso y el hombre que atacó a Natalia con ácido fue condenado a 21 años de prisión. A los 40 años, De la Espriella decide hacer pública su pasión por la música y su talento como tenor. Así nació su primer álbum, De mi alma italiana. Y 2 años después grabó Navegante con temas de ópera y clásicos universales. Pero volvamos a la carrera presidencial. En febrero de 2019, en Los Informantes, hizo esta advertencia y hoy una realidad. Solo me metería en política en un caso extremo, de extrema necesidad, para salvar el país. ¿Y qué quiere decir un caso de extrema necesidad? Que, por ejemplo, la izquierda radical se quiera tomar este país. Ahí sí van a tener en mí un guerrero incansable. En sus últimas actuaciones como litigante, De la Espriella defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como empresario, además de su firma de abogados, ha manejado por lo menos 5 exitosas empresas. Abelardo creó De la Espriella Style, una marca de ropa masculina de lujo. Con el tiempo incursionó en las bebidas y así nació su vino y su ron. De lo mejor de la naturaleza, sacamos un licor. Otro de sus negocios es el gastronómico y con Silvestre Dangond y Gilberto Santa Rosa crearon Místico en Miami. Tiene un programa de becas para jóvenes vulnerables en la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla y hace unos meses puso sus intereses en el sector inmobiliario. Hoy me enorgullece presentarles mi nuevo proyecto, llamado De la Espriella Collection. En julio de 2025 hizo pública su intención de ser candidato presidencial. El 3 de noviembre logró llenar el Movistar Arena. Hoy partimos en 2 la historia de la política en Colombia. Su movimiento, Defensores de la Patria, pero finalmente obtuvo el aval y respaldo del Movimiento de Salvación Nacional que dirige Enrique Gómez. Este espacio, repito, es para escuchar a los aspirantes a la presidencia de la República. En Noticias Caracol y todas sus plataformas, al igual que todos los candidatos, Abelardo de la Espriella ha expuesto sus ideas. Y es la primera vez que Colombia tiene un candidato realmente independiente en lo político, porque yo me debo al pueblo colombiano, yo no tengo jefes políticos. En lo económico, porque nadie me financia y que tiene el carácter necesario para hacer lo que Colombia necesita que se haga. En Colombia Decide habló de cómo resolver la crisis de la salud. El problema financiero del sistema de salud supera los 35 billones de pesos según algunas cuentas, pero yo con 10 logro estabilizar el sistema. ¿Para qué? Con esos 10 billones de pesos que voy a sacar del ADRES, del presupuesto general de la nación, o con la emisión de bonos, voy a estabilizar el sistema. ¿Para qué? Para pagar los tratamientos. 2, para entregar los medicamentos a las personas que no están recibiendo esos medicamentos. Recuperar la seguridad territorial pasa por atacar el narcotráfico. Tenemos 330.000 hectáreas de coca. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer para retomar la seguridad, porque la fuente de toda forma de violencia es la coca, es fumigar. Dijo que se necesita un plan Colombia 2. Necesitamos estrechar esa alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de drones, de inteligencia artificial y, por supuesto, de presupuesto para ampliar el pie de fuerza. Dijo que reducirá el Estado, que en su gobierno la economía crecerá un 6% y que reactivará empresas empezando por Ecopetrol. Porque es que Colombia tiene un gasto desbordado, tiene unos impuestos gigantescos, y además de eso tiene apagados los 4 motores más importantes de la economía, a saber, hidrocarburos, minería, energía.
infraestructura, construcción, agro. Está apagado el campo colombiano y puede ser el futuro de Colombia. En el país de los jóvenes, De la Espriella habló de la educación superior. Si ellos no pueden ir a la universidad por falta de recursos, pues la obligación de nosotros como gobierno y Estado es llevarle la universidad a sus casas. ¿Cómo la llevo? Con una plataforma virtual en habilidades prácticas en ciclos cortos. A mí no me interesan jóvenes que duren 10 años estudiando. A mí me interesa un joven que se forme en 11, 12 meses máximo y que salga con ese mismo computador a trabajar desde su casa. De la Espriella defiende la Constitución y propone atacar con la misma contundencia a extorsionistas y corruptos. Y yo mismo voy a comandar ese bloque de búsqueda anticorrupción. Todo el mundo sabe dónde están los bandidos. Todo el mundo sabe cuando un funcionario entra con una mano atrás y otra adelante y aparecen los apartamentos, los carros. Y eso de la mano de un proceso de extinción de dominio express que nos permita quitarle los bienes en 25 días, un mes. Él es Abelardo de la Espriella, que nunca ha desempeñado un cargo público, pero que promete rodearse de los mejores, entregar el poder en 4 años y gobernar para los que voten y no voten por él. 2 de la tarde, 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hay indignación en el Tolima tras conocerse el abuso y posterior muerte de una bebé de 6 meses. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos para dar con él o los responsables. Esta velatón muestra el repudio y el dolor de los habitantes del Espinal por la muerte de Mía Cataleya, de 6 meses. Hoy declaramos bendito el fruto del vientre de las mujeres. El luto también se observa en el Hospital San Rafael, donde fue traída por su mamá, quien informó que la pequeña había convulsionado, pero los médicos descubrieron una situación de salud mucho más grave. Múltiples golpes en todo su cuerpo, y al tomar rayos X y estas tomografías salen las fracturas en sus miembros inferiores y también en su cabecita. Establecieron que la bebé había sido abusada sexualmente y actuaron. Activar la ruta, que es lo más importante, porque sabemos que los derechos de Mía estaban siendo vulnerados y era un acto atroz e infame y no podíamos quedarnos callados. Tras ser estabilizada, fue remitida a Ibagué. Esperábamos que Mía Cataleya tuviera otro resultado, pero ayer el desenlace fue fatal, fue trágico. Sobre las 12 del mediodía dejó de existir esta bebé que presuntamente fue accedida carnalmente. Además del rechazo que produce este hecho, las autoridades piden a la Procuraduría investigar el bienestar familiar, pues dicen que no hubo una atención adecuada. Y por eso es que entre todos levantamos un acta y tenemos obviamente el acta para que Mía fuera trasladada a la ciudad de Ibagué, pero eran las 9 de la noche y todavía no había llegado el defensor de familia. Pero además de eso tengo que decirles que estamos pidiéndole a las autoridades celeridad en las investigaciones que se adelanten para dar con el paradero del presunto responsable de este hecho. El cuerpo de Mía permanece en medicina legal en Ibagué, mientras en el Espinal piden a la Fiscalía y a la Policía dar con él o las personas que abusaron y le causaron la muerte a la pequeña. En Noticias del Mundo, la Casa Blanca confirmó que hay un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero que solo resta la aprobación final del presidente Trump. En las últimas horas hubo intercambios de ataques entre las partes. También continúan las hostilidades entre Israel y Líbano. Es la posibilidad de un acuerdo inminente al que solo le falta la firma del presidente Trump y que extendería el cese al fuego y abriría un nuevo periodo de negociaciones de 60 días, tal como lo confirmó la Casa Blanca. Esto tras declaraciones del presidente Trump hace tan solo unas horas. Irán está muy decidido a llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han conseguido y no estamos satisfechos, pero lo estaremos. O eso, o tendremos que terminar el trabajo. Durante la mañana, el Pentágono informó que Irán lanzó un misil balístico contra Kuwait, que fue interceptado y que es una violación al cese al fuego. Horas antes, Washington había derribado drones iraníes y destruido una instalación militar iraní, calificando la acción como defensiva. Entre tanto, esta es la imagen en el Líbano. Es el último abrazo y el desconsuelo. Así, cubiertos en la bandera del Líbano, despiden a las víctimas de otro ataque israelí. Hace unos días en el sur del país. 14 muertos, incluidos 3 niños, de acuerdo a lo informado, al que se le sumó un bombardeo en un suburbio en Beirut en las últimas horas. Al otro lado de la frontera también lloran a sus muertos.
Estas son las honras fúnebres de un soldado israelí por un ataque lanzado desde el Líbano. Las hostilidades con el grupo terrorista Hezbollah se mantienen al tiempo en el que también hay intentos diplomáticos entre Israel y el Líbano. Y mientras que aquí en la Casa Blanca se está a la espera de la respuesta del presidente Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le ordenó al ejército de su país que tomara el control sobre el 70% de la Franja de Gaza. Juan Camilo, en otros temas, la República Democrática del Congo elevó a 238 el número de muertos por la epidemia de ébola. Mientras tanto, la Unión Africana prometió una vacuna contra la nueva cepa del virus para finales de este año. Ante la emergencia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, envió un mensaje al pueblo congoleño. Les dijo que no están solos y se comprometió a hacer todo lo posible para frenar el mortal brote de ébola en ese país africano. Un incendio en un internado escolar femenino en Kenia dejó al menos 16 niñas muertas y 79 más heridas. El alojamiento acogía a más de 800 niñas, la mayoría hijas de oficiales de la policía. Varios organismos de bomberos se desplegaron en la zona para contener las llamas y para investigar cuáles fueron las causas del fuego que comenzó en la madrugada. Al lugar llegaron los ministros de Educación y del Interior, así como el jefe de la Dirección de Investigaciones para determinar lo que pasó. Hoy en el mundo hay más niños obesos que con desnutrición, una situación que trae múltiples retos por los riesgos para la salud. Doctora Fernanda. Catalina, sí, buenas tardes. Y Colombia no es ajena a este fenómeno, así que enfrentamos múltiples desafíos. Por un lado, todavía la desnutrición aguda, que como todos sabemos, entre otros, son niños con bajo peso. Pero además el reto de la desnutrición crónica, silenciosa, esos niños que no tienen la estatura adecuada, con todos los efectos que esto trae en el corto y en el largo plazo. Y ahora, el exceso de peso. UNICEF habla de una crisis de malnutrición sin precedentes y la causa totalmente evitable, y es que los niños están consumiendo bebidas y alimentos no saludables. No podemos seguir pensando que un niño gordito es un niño sano. La UNICEF reconoció recientemente una grave problemática. Por primera vez en el mundo, la obesidad infantil supera a la desnutrición. En este momento, 1 de cada 10 niños y niñas presenta obesidad. Puedo decir que en los últimos 25 años probablemente cuadruplicamos el número de pacientes con diagnóstico de obesidad. Entonces, en este momento tenemos una alarma desde nuestra práctica médica en endocrinología y en pediatría por el incremento desbordado que tenemos del diagnóstico de obesidad. Esta situación sin precedentes está relacionada directamente con la alimentación poco saludable, rica en ultraprocesados y pobre en nutrientes. Si viene una familia obesa, su hijo puede serlo, no necesariamente porque se ha heredado, sino porque los hábitos de ese núcleo familiar no son favorables. Probablemente los niveles de actividad física son menores, los hábitos nutricionales vienen por generaciones en los que puede haber un mayor número de consumo de carbohidratos, o existe la cultura también de tiempo atrás de que los alimentos para llevar al colegio sean procesados, ¿sí? La cultura de que tengo una bebida empacada, un paquete y esto es lo que tenemos allí. Y es que el exceso de peso en los niños no solamente aumenta el riesgo de enfermedades del corazón en la adultez, sino que produce efectos tempranos en la salud. Nosotros pensamos que nunca íbamos a ver un niño con diabetes del adulto o que no íbamos a ver niños con cirugía de cálculos de la vesícula por alteraciones en colesterol. Eso lo estamos viendo, esa es nuestra nueva realidad. En las niñas se ha asociado a que exceso de peso pueda condicionar una pubertad precoz. El llamado es a cambiar esta realidad. Proponernos tener por lo menos 150 minutos de actividad física, hacer algo que se quede en el tiempo en nuestros hábitos. Entonces, si en mi casa la cultura era todos los días tomar jugo, vamos a cambiarlo por agua y esto se va a quedar en el tiempo. Si podemos ir disminuyendo las porciones, lo vamos haciendo. Y no se trata de dietas, sino de hábitos sanos con alimentación real. La dieta tiene que ser completa, o sea, todos los nutrientes, equilibrada, que yo no me vaya solamente hacia las harinas o hacia las proteínas, suficiente en porción para la edad y la etapa de desarrollo del niño. No hay dietas ni medicamentos mágicos para evitar o corregir la obesidad de los niños. Lo mejor es hacer cambios en los hábitos de vida y, por supuesto, contar con la guía de profesionales en la salud. Y aquí es fundamental otro tema, los controles de crecimiento y desarrollo. Esa es la mejor manera de saber a ciencia cierta si un niño está en el peso adecuado o si hay algún riesgo. Papás, llevarlos a estos chequeos es muy importante. ¡Feliz!
A esta hora en Noticias en el Magdalena, la búsqueda que realizan las autoridades de policía de los responsables del crimen de una líder social en el municipio de Fundación. Se trata de Enil Cerruda, quien con 53 años de edad se encontraba descansando en la terraza de su vivienda en el barrio Villa Gladys. Esto queda en el occidente del municipio de Fundación, en el norte del Magdalena, cuando fue ultimado de varios impactos de bala por sicarios en motocicleta. Las autoridades hasta el momento dicen que no saben cuál es el móvil exacto de este crimen. Sin embargo, se presume que tiene que ver con su labor social que adelantaba en el municipio de Fundación desde hace muchos años. A esta hora es noticia el llamado de la Fiscalía a imputación de cargos al empresario Carlos Matos por sus salidas de la cárcel La Picota cuando se encontraba privado de la libertad, al parecer por complicidad del IMPEC. Recordemos que esto quedó en evidencia gracias a un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En ese sentido, el ente investigador le imputará 2 delitos. Estamos hablando de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. La Corte Constitucional acaba de admitir para su estudio la tutela interpuesta por Catalina Giraldo, quien pide la muerte digna a través del suicidio médicamente asistido por una depresión severa que padece. Y es que hace 2 meses Noticias Caracol dio a conocer este caso donde ella relata el drama que está viviendo. Porque para mí pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor. Un acto de amor conmigo misma, pero un acto sobre todo de amor con mi familia. La Corte Constitucional admitió esta tutela por tratarse de un asunto novedoso y determinar si aquí se debe proteger un derecho fundamental. A esta hora es noticia la visita que hizo el presidente Gustavo Petro a la Plaza de Basurto, aquí en Cartagena. Llegó por sorpresa y se sentó a desayunar en uno de los establecimientos comerciales de esta plaza de mercado. Conversó con sus trabajadores, pero también con comunidades afropalenqueras y raizales que trabajan aquí en el departamento de Bolívar. Habló sobre su gobierno y esto hace parte de la gira que está teniendo por la región Caribe en el marco de los 4 años de su presidencia. A esta hora es noticia en Boyacá la captura en Saravena, Arauca, de alias La Churca, que haría parte de una estructura criminal del ELN, donde sería responsable de actividades logísticas, así como de la planeación y ejecución de acciones criminales relacionadas con el atentado perpetrado en noviembre del 2025 en contra del Batallón de Infantería número 1 Simón Bolívar en la ciudad de Tunja. El operativo lo realizó la Policía Nacional en coordinación con el Ejército y la Fiscalía. La mujer deberá responder por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Por eso fue trasladada directamente a la ciudad de Bogotá, donde se realizarán las respectivas audiencias. A esta hora es noticia en Ocaña, norte de Santander, la invasión por parte de alrededor de 150 personas que aseguran ser desplazados del Catatumbo de la finca El Pocito, ubicada en el corregimiento Aguas Claras. En una primera intervención por parte del Ejército y la Policía lograron despejar esos terrenos, pero posteriormente otro grupo de supuestos desplazados del Catatumbo invadieron nuevamente la finca, prendieron fuego a los ranchos y a la pradera, lo que originó una emergencia ambiental y pérdidas económicas. Los propietarios de esta finca le exigen a las autoridades el despeje definitivo de los terrenos. A esta hora es noticia la captura de 8 extorsionistas en el departamento del Tolima que se dedicaban a intimidar a comerciantes de este departamento con millonarias vacunas. Estos delincuentes hacen parte del Frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC. Durante el desarrollo de esta operación, en conjunto con el Gaula y la policía, las autoridades lograron incautar más de 20 teléfonos celulares con los que extorsionaban a sus víctimas y también panfletos extorsivos. A esta hora el panorama de la salud aquí en el departamento del Casanare no es alentador. Estas familias llevan varios días de estar encadenados en la entrada principal de la nueva EPS. No permiten el ingreso del personal que labora aquí. La razón es simple. Ellos están a la espera de que sus familiares sean remitidos a hospitales de 3er y 4er nivel de complejidad. Algunos ya han completado más de un mes de estar esperando la remisión y aseguran que la nueva EPS no ha hecho las gestiones necesarias para que esos traslados se logren materializar y la salud de sus familiares sigue empeorando. En otros temas hay buenas noticias para la biodiversidad del país. Varios ejemplares de oso de anteojos, una especie que está en vía de extinción, fueron avistados en el municipio de Santa Bárbara, en Santander. Las autoridades hicieron un llamado para protegerlos.
Trepados en los árboles o caminando por zona rural del municipio de Santa Bárbara fueron avistados varios osos de anteojos en los últimos días. Machos y hembras con crías se han dejado ver en varias veredas del municipio. Uno de ellos fue evidenciado en la vereda Esparta y el otro en el sector San Silvestre, que también es un sector que se encuentra aledaño a nuestra cabecera municipal. Para las autoridades, este avistamiento representa la expansión de la especie. Y les podemos dar esta buena noticia a todos los santandereanos y a los colombianos, que los anteojos está vigente, está ampliando sus fronteras, y esto quiere decir pues que la frontera agrícola ha disminuido y que los ositos están buscando su territorio y las familias están creciendo. Según la Autoridad Ambiental de Santander, la CAS, son al menos 80 los osos que se han podido identificar en municipios de las provincias Comunera y Guanentina. Se calcula que aproximadamente para el departamento de Santander y en la jurisdicción de la corporación, más o menos en los últimos años se puede establecer un conteo aproximado de entre 50 a 80 individuos de martos ornatos, de hembras, machos y crías en estos bosques densos, altos y en los páramos. Las autoridades están haciendo un llamado a los campesinos que han avistado los osos de anteojos a protegerlos. Ellos son muy tímidos, ellos ven al humano y se desplazan, pero si se desplazan es porque están reconociendo su territorio o están buscando comida. Si usted observa, lo que se enseña es que si usted observa a un individuo de esta especie, especialmente hembras con sus crías, usted debe alejarse de estas especies, debe alejarse de lo suficiente, debe mantener una distancia prudente al menos de unos 50 metros de distancia de la especie, no debe tomarle fotografías, no debe acercarse a ellos ni rodearlos. La CAS realizará una visita de inspección la próxima semana a Santa Bárbara para dar recomendaciones a las comunidades y verificar el ecosistema para garantizar la preservación de la especie. Así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ahora ya lo saben, si quieren seguir los hechos del día, se pueden conectar con Pablo en este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.